Nosotros somos el grupo 2 y el día de hoy resolveremos el problema 1 de la última tarea del capítulo 9, corriente alterna. Nuestro grupo está conformado por Ricardo Ramos, Estefano Peñalosa, Luis Carrión y Osiris Álvarez. El problema a resolver dice así. En la figura se muestra tres lámparas conectadas a un voltaje de corriente alterna doméstico de 120 volts eficaz o RMS. Las lámparas 1 y 2 tienen una potencia de 150 watts y la lámpara 3 tiene una potencia de 100 watts. Y nos piden hallar, en primer lugar, la corriente eficaz y la resistencia de cada lámpara y, como segunda instancia, cuál es la resistencia total de la combinación. Podemos ver la imagen donde está el circuito representando la fuente de corriente alterna con el voltaje eficaz de 120 volts y vemos que existen tres focos que están conectados en distribución de paralelo, lo que es muy importante tener en cuenta al momento de explorar las resistencias que cada uno de estos aporta. A su vez, podemos ver, como nos dijo el ejercicio, que la lámpara 1 y 2 tienen la misma potencia de 150 watts, mientras que la lámpara 3 tiene una potencia de 100 watts. Em, bueno, ahora analicemos este circuito. En primer lugar, podemos notar cómo al estar en paralelo, pues todos los componentes del circuito tienen el mismo voltaje de la fuente, es decir, los 120 volts o voltios efectivos. Ahora, también es importante tener en cuenta que para analizar cada una de las resistencias se hace una resistencia equivalente por medio del proceso de suma inversa, ya que están todas estas en paralelo. Ahora procedemos a la resolución de la primera instancia con mis compañeros. Bueno, vamos a resolver el literal A. Dice lo siguiente, que nos piden hallar la corriente eficaz y la resistencia de las lámparas. Nosotros sabemos que la potencia con respecto al tiempo va a ser igual al voltaje con respecto al tiempo multiplicado por la corriente con respecto al tiempo. Nosotros sabemos que este voltaje y esta corriente la podemos representar en corriente alterna como el voltaje pico multiplicado por la función senoidal. eh, y a su vez la corriente nosotros la podemos expresar como la corriente pico multiplicada por la función senoidal. Estas funciones senoidales evaluadas para una corriente eficaz y un voltaje eficaz, nosotros las podemos expresar de tal forma que cada una de las funciones senoidales van a simplificarse o van a expresar un medio de la raíz cuadrada de 2. Perdón, 1 sobre la raíz cuadrada de 2, cada uno. Entonces, nosotros tenemos este, que el voltaje pico sobre raíz cuadrada de 2 va a multiplicar la corriente pico sobre la raíz cuadrada de 2. Y nosotros sabemos que estas expresiones, cada una representan lo que es el voltaje eficaz y la corriente eficaz. Por lo tanto, al final tenemos que la potencia va a ser igual al voltaje eficaz multiplicado por la corriente eficaz. Muy importante porque nosotros ya tenemos lo que es el voltaje eficaz. Entonces lo que queremos es hallar las corrientes de cada una de nuestras lámparas. Entonces, por eso, despejando de esta ecuación, nosotros despejamos y obtenemos que la corriente eficaz va a ser igual a la potencia sobre el voltaje eficaz. Nota importante, para la facilidad de los cálculos, voltaje B eficaz va a ser igual a B de F, que es eficaz, y la corriente eficaz va a ser igual a IEF, que es de la corriente eficaz. Entonces, una vez con nuestra expresión para poder obtener la corriente, nosotros podemos expresar de la siguiente forma para obtener la corriente eficaz en la lámpara 1. Que la corriente eficaz 1 de la lámpara 1, o sea, va a ser igual a la potencia de la lámpara 1 sobre el voltaje eficaz de la lámpara 1. Nosotros sabemos, por datos del problema, que la potencia eficaz de la lámpara es 150 watts y la voltaje eficaz es 120 voltios. Entonces esto, resolviendo esta división, nos queda que es 1.25 amperios la corriente eficaz de la lámpara 1. Ahora, para poder encontrar la resistencia individual de la lámpara 1, nosotros sabemos muy bien que la corriente eficaz va a ser igual al voltaje eficaz sobre la resistencia que deseamos encontrar. Entonces, despejando la resistencia, nosotros tenemos que la resistencia de la lámpara 1 va a ser igual al voltaje eficaz de la lámpara 1 sobre la corriente eficaz de la lámpara 1. Reemplazamos, tenemos 120 voltios de voltaje eficaz
sobre 1.25 de corriente eficaz de la lámpara 1, y esto nos da un total de 96 ohmios de resistencia para la lámpara 1. Bueno, para la lámpara 2, dado que, como ya mencionaron nuestros compañeros, la distribución está en paralelo, por lo tanto, el voltaje que vamos a usar va a ser para todas las lámparas por igual. Y en nuestro caso, para la lámpara 2, va a tener el mismo voltaje que la lámpara 1, que es 150 vatios. Entonces volvemos a repetir el proceso, donde nuestra corriente eficaz va a ser igual a la potencia que consume, dividido para nuestro voltaje eficaz. En este caso, 150 vatios dividido para los 120 voltios, lo cual nos da una corriente de 1.25 amperios. Y para la corriente hacemos el mismo proceso que ya hemos mencionado anteriormente, donde la corriente eficaz es igual al voltaje eficaz dividido para la resistencia. Despejando la resistencia, dado que ya tenemos nuestro voltaje que se permanece constante durante las tres lámparas y la corriente que ya la sacamos nos da una resistencia de 96 ohms. Para la lámpara 3 hacemos el mismo proceso, pero ahora sabemos que consume menos energía. Tenemos 100 vatios nada más en comparación a los 150 que teníamos. Entonces, aplicando nuestra ecuación que relaciona la corriente con la potencia y el voltaje, nos da 0.83 amperios, que es la corriente que consume nuestra lámpara 3. Y al reemplazar eso en nuestra ecuación de corriente con voltaje y resistencia, nos da una resistencia de 144.58 ohms. Y bueno, aquí tenemos como que un pequeño resumen de tanto las corrientes y las resistencias cada uno. Para la corriente 1 y corriente 2, tenemos que es la misma, 1.25, y al consumir el mismo voltaje tenemos que la resistencia también es la misma, 96 ohms. Pero para la corriente 3 tenemos que 0.83 amperios, consume menos corriente y su resistencia es de 144.58 ohms. Para el literal B nos piden la resistencia total de toda la combinación. Bueno, para sacar esta resistencia total, primero tenemos que echar un vistazo al circuito. Como vemos que todos los focos se encuentran en paralelo, la resistencia equivalente del circuito va a ser igual a la suma de la inversa de sus resistencias, elevado a la menos 1. Ahora que hemos encontrado las resistencias de cada foco individualmente, la resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3, podemos realizar esta operación. Nos va a quedar igual que la resistencia 2 por la resistencia 3 va a ser igual a más la resistencia 1 por la resistencia 3 más la resistencia 1 por la resistencia 2. Todo esto dividido para la multiplicación de la resistencia 1 por la resistencia 2 y la resistencia 3. El producto que nos quede de esta operación va a tener que ser elevado a la menos 1 por la posición de los focos en el circuito, ya que está en paralelo. Entonces reemplazamos los valores de las resistencias. En este caso la resistencia 2 es 96, la resistencia 3 es 144.58, y hacemos las diferentes operaciones. De nuevo, resistencia 1 por resistencia 3 sería 96 por 144.58 más 96 por 96. Todo esto dividido para 96, que es resistencia 1, 96, que es resistencia 2, y 144.58, que es la resistencia 3. El resultado lo elevamos a la menos 1 y nos queda una resistencia equivalente de 36.03. Esta va a ser la resistencia de toda nuestra combinación de focos.